Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hoy vamos a hablar un tema que tal vez para muchos no es interesante porque no han conocido el peligro del asunto. Pero es un asunto que es necesario conocerlo. Hemos visto lo peligroso y lo destructivo que puede llegar a ser este asunto en nuestro tiempo, y no solo en nuestro tiempo. Este ha sido uno de los grandes desafíos que ha tenido la iglesia a través de la historia, y es el problema de los judaizantes. Entonces hoy vamos a tratar este tema. No es un tema que se trata mucho, pero por algo el Señor nos permite llegar por estos pasajes a este asunto. Amén. Cuando estuvimos viendo las anteriores cartas, estuvimos hablando un poco de las obras de los judaizantes, pero en ese tiempo resaltamos el asunto de guardar el sábado y otros asuntos, circuncidarse. Pero dijimos que más adelante teníamos la intención de tratarlo otros asuntos que tienen ese tipo de líneas o de sectas que se están haciendo muy comunes en medio del cristianismo, que es algo que es misterioso, pero las herejías tienen ese problema. Las herejías vienen y eso es como las hormigas o como una plaga. Tú las espantas, pero ellas vuelven. Y así son las herejías a través de la historia. El primer desafío que tuvo la iglesia en el tiempo primitivo fueron los judíos. Pero hubo una gran enseñanza, hubo un énfasis en la palabra, y eso como que se disipó, pero eso constantemente ha venido. A tal punto que hoy en día tenemos iglesias cristianas que se han judaizado. Hoy en día es muy famoso ver a los cristianos, no estamos hablando de judíos ortodoxos, sino cristianos con la kipá, cristianos circuncidándose, cristianos guardando el sábado, cristianos usando en la alabanza el shofar, cristianos enfatizando en el estudio del hebreo, que no es malo, pero hoy vamos a estudiar un poco de eso. Y eso se ha vuelto un problema, porque cuando las personas comienzan a girar en torno a algo que no es Cristo y su palabra, es un camino descendente. Entonces primero se comienza negando unas cosas, primero se comienza guardando el sábado, después tú te circuncidas, después comienzas a decir que no puedes orar en español, que no puedes usar el nombre de Jesús, después que la salvación no es por fe, sino por cumplir ciertos ritos, después pasas de creer en el único sacrificio de Cristo a sacrificar animales, a volver a fiestas, a volver a comidas, y eso hoy en día, aunque parezca extraño, muchos cristianos están tomando ese camino. Y es un peligro que está creciendo, hermano. Basta ver solo en internet y ver el crecimiento que está teniendo en Latinoamérica el asunto para ver que la palabra por algo no lo dejó escrito. Aquellos que dicen ser judíos y no lo son. Vamos a hablar un poco entonces hoy de los judaizantes de nuestra época. No vamos a hablar de los judaizantes que enfrentó Pablo, que es el mismo espíritu, pero en nuestra época está como reencauchado de otras maneras y formas. Entonces vamos a tratar un poco hablar de esto. ¿Qué son los judaizantes o los muy llamados mesiánicos? Hay muchos grupos, entre esas líneas hay unas más ortodoxas que otras, hay unas más liberales, más que han llegado a puntos terribles. No podemos hacer un estudio completo porque es mucho el asunto, pero por lo menos en líneas generales y los peligros que eso trae sobre nuestra fe. Son cristianos que de alguna manera quieren llegar a ser judíos. Es un asunto, cristianos mesiánicos, judaizantes. Como los judíos, como se caracteriza a los judíos ortodoxos, enfatizan en las vestimentas, en ciertos modismos de lenguaje propios de los judíos. Llegan a puntos de circuncidarse, ponerse la kipá, el talit, que es el manto que ellos usan para la oración, lo han visto los judíos, y ponen banderas de Israel, y hasta algunos se llaman rabinos, que son cristianos, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de judíos, sino cristianos que han
caído en ese, es como un viento que ha llegado sobre la iglesia y cuando la iglesia no está fundamentada se deja llevar. Hermano, si usted no escucha un evangelio bueno, un evangelio puro, un evangelio sano, viene el error y se lo lleva. Entre nosotros, hermano, han habido iglesias completas que se han ido por este lado. O sea, eso no es un asunto tan extraño a nosotros ni tan ajeno. Cuando las personas no están afirmadas a la verdad, no aman la verdad, fácilmente son presas del error. Entonces hay que amar la verdad, hay que amar las escrituras para no caer en estos peligros que la Biblia nos anunciaba. Nosotros la vez pasada estuvimos hablando bastante del sábado, o sea que no vamos a tratar el sábado, pero sí dijimos que había unas cosas que nos había faltado. ¿Qué nos había faltado? Hablar un poco acerca de lo que ellos hablan del texto en español. Uno de los grandes errores que ellos pronuncian es que ellos dicen y enfatizan constantemente que las traducciones que nosotros usamos son traducciones espurias, son traducciones corrompidas, son traducciones que atentan contra los originales. Por ellos hacen un énfasis en leer el Nuevo Testamento en hebreo, porque ellos dicen que las traducciones que nosotros usamos en español son traducciones corrompidas, que el griego era un idioma corrupto, que el latín era un idioma corrupto. Entonces, por ende, los idiomas que han salido, que son, ellos hablan así, no es que yo piense así, se les estoy explicando. Por ende, los idiomas que han salido de ahí son idiomas corruptos, porque son idiomas de gente pagana, porque para ellos los gentiles son paganos. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser judíos. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces ellos hablan que las versiones en español son espurias, que debemos volver al texto hebreo. Y por ahí hay una versión que se tradujo hace poco del hebreo, que es la versión real, creo que se llama, de un rabino venezolano que está ahorita en México. Entonces, ellos alegan que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. En sus congregaciones y en sus asambleas prohíben orar en español, prohíben que tú uses el nombre de Jesús en español, y es más, hasta tú puedes perder la salvación si usas el nombre de Jesús en español. Es un asunto, para ellos solamente el hebreo es el idioma kadosh o santo. Sí, ellos usan bastante esas palabras. Bueno, ¿qué más dicen ellos? Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Primero el idioma, porque como es el asunto que ellos enfatizan y enfatizan. Primero, hermano, ningún erudito de la Biblia podría asegurar tal cosa. El idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento fue griego. Eso es muy fácil, porque cuando tú vas a los textos originales, los textos más antiguos del segundo y tercer siglo, todos son escritos en griego. Las únicas traducciones que tenemos nosotros, o versiones o copias antiguas que tenemos en hebreo o en arameo, eran traducciones que se hicieron de los textos griegos. ¿Sí? Eso es un error histórico, bibliológico, decir que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. ¿Por qué? Porque el idioma de la época no era el hebreo. Hay varios tipos de hebreo, por lo menos hay un hebreo arcaico que fue el que se escribió en la época de Moisés. Más adelante hubo otro hebreo que fue el hebreo de la época de los reyes, de David, que se escribieron. Y posteriormente, cuando ellos llegan de la deportación de Babilonia, se incluyó en el hebreo un lenguaje más moderno que era el arameo, algunas palabras que se encuentran aún en los textos de Daniel, de Esdras, de Jeremías. Después, en el periodo intertestamentario, o sea, en el periodo de los últimos profetas al Nuevo Testamento, hubo una transición de idioma. La transición de idioma fue que se helenizó la época, o sea, el idioma que circuló gracias a las conquistas del Imperio griego fue el idioma griego, que era el idioma, como decirlo hoy en día, el inglés, el idioma internacional. Probablemente el Señor Jesús hablaba arameo, que era una especie de hebreo moderno de la época. Probablemente él habló arameo, pero no se puede asegurar. ¿Por qué no se puede asegurar? Porque los apóstoles no escribieron en arameo, sino escribieron en griego. ¿Por qué se puede decir que probablemente él habló en arameo? Porque él a veces usa palabras arameas cuando él habla. Cuando él dice, Abba, Padre.
Está usando una palabra aramea. Cuando dice Elí, Elí, ¿sí? En la cruz, son palabras arameas, o sea, probablemente era el lenguaje de los judíos, pero en su generalidad el idioma universal de la época fue el griego. Entonces pensemos una cosa, hermano. Vamos a leer unos pasajes, vamos a comenzar a leer por pasajes esto. Malaquías 1, verso 11. No es un asunto solo del Nuevo Testamento, sino que el Señor anunciaba que su nombre iba a ser proclamado en todas las naciones. Por ende, en todas las lenguas de estas naciones. Amén. Para Dios no hay ningún pasaje que Dios nos muestre que el hebreo es el Kadosh o el idioma santo. Eso no existe en las Escrituras. Esos son las mentiras de la sinagoga de Satanás, de la sinagoga de los judíos, que quieren llevarnos a perder la vista de lo importante y a enfatizar en cosas que no son esenciales, pero que turbian la mente y la fe de los creyentes. Mira cómo lo decía Malaquías 1:11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Para el Señor grande no es el idioma hebreo. Para el Señor grande es su nombre. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿de dónde iba a ser grande el nombre del Señor? Entre las naciones. Y ahora leamos Hechos 2, verso 4. Vamos a ver un pasaje donde el nombre de Dios, donde el testimonio de Dios, donde se da gloria a Dios en varios idiomas. ¿Y quién es el que propicia esto? Dios mismo, por el Espíritu, como una promesa cumplida de los posteros tiempos. Mira lo que dice Pedro. Hechos 2, verso 4. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No estamos hablando de personas que están en la carne. No estamos hablando de personas que están ensimismadas. Estamos hablando de personas que fueron llenas del Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo hablaron estas personas llenas del Espíritu Santo, en cumplimiento a uno de los pasajes, por lo menos, que cita Pedro, pero también en cumplimiento a lo que decía Malaquías: en toda tierra, en toda nación será invocado y exaltado mi nombre. Mira cómo dice: y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Y quién era el que dirigía el asunto? ¿Quién era el que estaba orquestando todo esto, hermano? Según el Espíritu les daba que hablase. O sea, parece ser que aún las lenguas que estos hombres hablaban no las conocían, pero el Espíritu les dio para que hablasen una lengua para glorificar el nombre. ¿Para qué? Esto era una gran evidencia de que el Espíritu Santo había sido derramado. ¿Sobre qué? Sobre toda carne, sobre toda nación, sobre toda tribu y sobre toda lengua. ¿Sí? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, mira este pasaje: personas llenas del Espíritu Santo hablando y glorificando a Dios en las lenguas de todas las naciones. Y para Dios esto fue un acontecimiento, hermano. Para los judíos judaizantes de nuestra época, o para los cristianos judaizantes de nuestra época, sería un conflicto, porque es que tú no puedes orar en español, hermano. Tú no puedes orar en portugués, hermano. Tú necesitas hablar en el idioma santo. El idioma santo es el hebreo. ¿De dónde sacan esto? ¿Sí? Pero lo más tremendo es que entonces ya muchos ya no oran Jesús, sino Yeshua. Ya no dicen el Mesías, sino Hamashiach. Y se creen más espirituales por esto. Porque así comienza el error. Entonces, no, orar así no, yo tengo que cubrirme porque eso es más santo. Entonces me cubro la cabeza y me pongo un manto.
Y sin darme cuenta comienzo a deslizarme de la fe, porque yo no encuentro eso en las Escrituras. Y estos errores son muy sutiles, hermano. Pero lo triste es ver cristianos profesantes caer en eso cuando están... Mira lo que sigue diciendo. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pancilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Qué frases tan preciosas, ¿no? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Sí, ¿qué es esto? Y Pedro responde ahí en el 17. O sea, no es que estén borrachos, esto es una promesa, esto es una profecía, decía Pedro. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, no solo sobre los judíos. Y aclaro, hermano, no es que nosotros tengamos algo contra los judíos, porque la palabra aún profetiza y habla por medio de Romanos y por los profetas que en los últimos tiempos Israel se va a volver al Señor. Y eso, hay muchas profecías de los profetas que ya están cumpliendo. Volvieron a su nación, volvieron a su idioma, están retornando. Y va a haber seguramente un avivamiento entre los judíos. Ese no es el asunto es cristianos gentiles siendo engañados por la sinagoga de Satanás, haciéndolos pensar que son judíos y volviéndolos a prácticas innecesarias que corrompen el evangelio. Ese es el problema. ¿Me hago entender, hermano? Porque si un judío se convierte, gloria al Señor. Se convirtió gracias al mismo Señor en el que yo me convertí. Y en Cristo no hay judío ni gentil. El problema es cuando llegan a decirnos cosas como que no podemos usar el español porque el español es un idioma de... No uso la palabra que ellos usan, porque el idioma santo es el hebreo. Eso no existe en las Escrituras. Esto era ¿qué? Un derramamiento de Dios sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Y no solo en hebreo, porque ahí vemos que se cumplió en muchas lenguas. Y ahí en el 21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces estamos viendo que no solo el idioma en el que se escribió las Escrituras fue el griego, no solo que el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento fue el griego, sino que además vemos una evidencia en las Escrituras de una obra del Espíritu Santo, de hombres hablando en diferentes lenguas y Dios mostrando que era el cumplimiento de su voluntad. Mira lo que dice Apocalipsis 14, verso 6. Apocalipsis 14, verso 6. Estos pasajes nos van a servir para guardarnos de las mentiras de los que dicen ser judíos y muchos no lo son. Apocalipsis 14, verso 6, mira lo que dice Juan. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a quiénes? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, el evangelio no está exclusivo a los judíos, y no está excluido o limitado por el idioma hebreo, sino es para toda lengua, pueblo, tribu y la nación. Nosotros debemos pensar una cosa, cuando vienen estos argumentos, ¿por qué el Señor nos dejó el Nuevo Testamento en griego y no en hebreo, hermano? ¿Yo cómo voy a decir algo que Dios hizo que es contrario a Dios mismo, si fue el mismo Dios el que inspiró a los apóstoles y profetas que nos dejaron las Escrituras? Amén. Es más, es bien interesante que cuando Cristo fue a la cruz, el letrero que se puso en el madero no fue escrito solo en hebreo, ni siquiera en hebreo, bueno, en arameo, pero también fue escrito en griego, imagínate, y también en latín.
Eso son cosas que hablan. ¿Por qué? Porque este no solo era el Salvador de los judíos. Eso lo tenían que entender los romanos y los griegos. O sea, era el Salvador de todos los hombres. Y nosotros sabemos que el español, el portugués, el francés son lenguas derivadas del latín. Entonces yo no le veo nada de corrupto al español. Es más, el Señor quiere que en todo lugar y en toda tribu y en todo se nombre su nombre. Hay una acusación que se hacen. Ellos usan bastante este lenguaje. Usted tal vez lo va a escuchar si en algún momento por internet o se encuentra un personaje de estos. El catolicismo romano, la Iglesia católica, corrompió el Nuevo Testamento. Porque San Jerónimo, al traducir la Vulgata latina, corrompió los textos originales. Entonces hay una acusación que se nos hace a los cristianos. Pero ustedes que dicen que son cristianos, y cuando ustedes sí han estudiado la historia, que la que les dio la Biblia a ustedes fue la Iglesia romana, y ustedes la consideran a ella la gran ramera. Entonces, ¿cómo es el asunto? Pues mira el asunto. Para ellos, la que nos dio la Biblia fue el catolicismo romano. Entonces, si nosotros somos cristianos, ¿cómo podemos recibir el Nuevo Testamento como algo sagrado si nos lo dio fue la Iglesia católica? Esos son argumentos de ellos. Entonces, mira, cuando tú miras la historia de la Iglesia católica no nos dio la Biblia, hermano. ¿Qué sí pasó? Que hay que saberlo también. En un concilio católico ecuménico se hizo un documento donde la Iglesia católica determinó cuáles eran los libros sagrados y cuáles no. Pero antes de que eso sucediera, ya la Iglesia dispersa por toda la tierra había reconocido y aceptado ciertos escritos como inspirados. Lo único que hizo la Iglesia católica fue con el tiempo fue hacer un documento de algo que Dios ya había hecho en el tiempo a través de su pueblo. Entonces no fue el catolicismo romano el que nos dio el Evangelio. El Evangelio nos lo dio el Espíritu Santo por medio de Pablo, por medio de Lucas, por medio de Juan, por medio de Pedro, por medio de Santiago. Amén. Inspirados y movidos por el Espíritu Santo, y lo dejaron escrito. Porque se acusa, se nos acusa de eso, pero no tiene valor histórico. Solo que a veces, si usted no sabe ni siquiera esto, de pronto se puede confundir por lo que ellos le digan. Por eso a veces es bueno estudiar la historia de la Iglesia, la historia de la Biblia. Porque nosotros debemos saber que nuestra fe llegó a nuestra época, pero ha pasado muchos desafíos y se ha desarrollado. ¿Sí? Porque a veces pensamos que el cristianismo es solo ir a la congregación y la iglesia son solo los hermanos con los que yo vivo. No, la iglesia lleva 2000 años desarrollándose, enfrentando desafíos, enfrentando herejías y enfrentando problemas. Estos judaizantes dicen esto, hermano. Ellos dicen que el español es un mal idioma porque la palabra Jesús es una blasfemia. O sea que tú no puedes orar en el nombre de Jesús porque es una blasfemia. Y cogen la palabra del griego y hacen una traducción o usan las raíces de la palabra para ofender terriblemente el nombre del Señor. Digamos, no es que yo crea esto, pero ellos dicen esto. Tú no puedes decir que el nombre del Señor es Jesús porque en el griego Jesús significa cerdo, o significa montado por caballo, o significa un nombre de un dios pagano. Entonces por eso dicen no puedes nombrar el nombre de Jesús traducido del griego al español porque es una blasfemia. Pero eso no tiene validez ni nada en relación a esto. El nombre Jesús era una transliteración de un nombre hebreo que es el mismo nombre de Josué. Yeshua, es una transliteración que pasó del hebreo al griego. O sea, ahí era un nombre común en la época. Pero ellos cogen la palabra en griega y la parten y la interpretan. ¿Qué esto significa esto? Por eso no podemos usar el nombre de Jesús, porque es un nombre que tiene una connotación blasfema. Pero ¿qué podemos decir a esto? Cuando yo uso el nombre de Jesús, hermano, yo estoy refiriéndome, aunque tal vez alguien pueda hacerlo en un idioma, traducirlo o interpretarlo de una manera, lo importante es de quién estoy hablando yo. Amén. Yo me estoy refiriendo al Hijo de Dios que fue glorificado, que fue exaltado por el Padre, en el cual Él me da salvación y yo tengo
certeza y fe de que Él fue un hombre histórico, hijo de María, hijo de José, que vivió en Nazaret, que murió en una cruz, que resucitó y que trastornó todo el imperio romano y la historia de la humanidad. O sea, no es tanto la importancia, porque ellos le dan la importancia de que en el griego y que eso no. La importancia es con qué corazón tú confiesas el nombre del Señor. Pablo dice que si tú crees de todo corazón, que Jesús es el Señor y el que Dios lo resucitó de los muertos serás salvo. O sea, ellos dan énfasis de que no ores Jesús sino Yeshua. Pero eso no es lo importante, porque tú puedes orar Yeshua como ellos y negar que Él es Dios como ellos mismos lo hacen. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces la importancia es la fe que tú tienes en la persona. Para mí Jesucristo, ¿quién es? ¿O quién es para ustedes? Dijo el Señor un día a los discípulos. Pedro dijo, para mí tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, lo importante es la revelación y la fe que tenemos en Él según las Escrituras. Amén. Porque ese es el problema de estas líneas mesiánicas. La mayoría, realmente no conozco el primero, de estas líneas mesiánicas creen que Jesús es el Mesías, pero no creen que Jesús es Dios. ¿Y qué dice Juan? Nosotros lo estudiamos aquí cuando estudiamos primera de Juan. ¿Cuál es el testimonio de Juan acerca de Jesús? Pero sabemos que estamos en el verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en Jesucristo. O sea, si usted no cree lo que dice las Escrituras, que Jesucristo es Dios y que en Él está la vida eterna, no está en el verdadero. Así usted diga que es mesiánico, pero si llega la divinidad de Cristo. Hay el suficiente testimonio de las Escrituras de que Él es Dios. Pero ellos no enfatizan que Él es Dios. Ellos niegan que Él es Dios, pero enfatizan que tú no puedes orar en español, sino que tienes que orar en hebreo. ¿Sí me hago ver? ¿Sí me hago entender cómo ellos distorsionan el asunto y ponen el énfasis en algo que no es tan importante? Bueno, ahí está lo citábamos. Lo importante es qué creemos de Jesús y lo que confesamos con nuestra boca según lo que Él ha hecho. Otro problema que tienen estas líneas, que bueno, ya lo veníamos diciendo. Ellos dicen, y hasta te aparecen cursos de internet en hebreo, que tú para entender las Escrituras necesitas conocer la tradición judía. Entonces, si tú eres un gentil que nace en Colombia, cuando llegues a las Escrituras no las vas a entender, porque las Escrituras fueron escritas por judíos y necesitas conocer la tradición judía. Y cuando ellos se refieren a eso, ni siquiera están hablando de la época de Jesús, las costumbres de Jesús, sino muchas veces están refiriendo a los escritos de los rabinos de la época, especialmente el Talmud. Pero ¿qué decía Cristo de esto? Vamos a leerlo. Marcos 7, verso 6. ¿Qué decía Cristo acerca de eso? Lo primero que tenemos que decir, hermano, era que la mayoría de los que rechazaron a Jesucristo y lo crucificaron eran los que creían en las tradiciones judías, los que creían en el Talmud. ¿Yo cómo voy a decir que un cristiano nacido de nuevo por el Espíritu Santo no puede entender las Escrituras y sí le van a entender los rabinos que blasfeman y apostataron contra Cristo? Eso es ilógico, ¿no? Entonces el hermano dice, hermano, es que me toca hacer un curso y es bueno que si tú puedes estudiar hebreo, estúdialo, pero no bajo esa percepción, hermano. Porque si tú te pones en la mente de los rabinos que atacaron a Cristo y que menospreciaron a Cristo y que rechazaron a Cristo, ¿qué vas a entender del testimonio de Cristo? Si yo estudio hebreo y comienzo a orarle al Señor y comienzo a pedirle al Espíritu Santo dirección, Él puede usar eso para que yo me enriquezca conociendo el texto original. Amén. Pero si yo voy a los escritos de los rabinos, tal vez me voy a confundir. Y tal vez voy a comenzar a guardar el sábado y tal vez voy a comenzar a hacer un poco de cosas que ellos enseñan, que ya en el nuevo pacto, como leíamos hoy en la cena, están abolidas. Entonces mira lo que el Señor decía de la tradición de la época. Respondiendo Él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas 7:6, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Y aquí está el problema: enseñando como doctrinas
mandamientos de hombres. Entonces ellos cogen, así enseñó el rabino no sé qué, en el Talmud no sé qué, y comienzan a enseñarlo en una congregación de cristianos judaizantes, y no les enseñan a Pablo, no les enseñan a Juan, sino les enseñan al rabino tal y al rabino tal. Y se lo ponen como una enseñanza de Dios cuando son mandamientos de hombres. Entonces comienzan puras supersticiones. Entonces tú no puedes comer tal día, tú no puedes pasar por tal lado, tú no puedes comer tal comida. Puras supersticiones y mandamientos de hombres que no tienen, y además muchas veces alejan al pueblo de Dios de los mandamientos de Dios. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Y acá las de la época, pero nuestra época tiene varias. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Y hacéis muchas otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra gracia. O sea, hermanos, si hay algo que hizo Jesucristo en su época, fue respetar la palabra de Dios y menospreciar la tradición de los hombres. La tradición de los hombres, ¿cuándo se puede respetar, hermano? Cuando corresponde al mandamiento de Dios. ¿Sí me va a entender? Si hay un hombre que dice, vamos a enseñar esto, y tú cuando lo escuchas dice, oye, sí, eso era lo que enseñaba Dios. Amén. Pero cuando es la tradición de hombres hasta incrédulos, ¿cómo tú lo vamos a respetar? Personas que dicen que Pablo es un blasfemo. Personas que dicen que Pablo fue el fundador de la Iglesia Católica. Personas que dicen que... ¿Cómo vamos a respetar esas cosas, hermano? ¿Ven? ¿Cómo le dice el Señor a Filadelfia? Esos que dicen ser judíos y no lo son sinagoga de Satanás. Esas son palabras fuertes, hermano. Esas son palabras de Jesús mismo. Para él los considera como sinagoga de Satanás. Mira lo que dice el mismo Señor acerca de la revelación. Juan 16, verso 13. Si tú puedes tener, y yo lo tengo, yo cuando voy a estudiar la palabra voy al español, voy a traducciones, voy a interlineales, voy a diccionarios, y en la medida de mis capacidades voy al texto original, hermano. Pero nosotros debemos saber que la Biblia es un libro cerrado si no tenemos el Espíritu de Dios, hermano. Ese es el verdadero instructor, ese es el verdadero guía, es el que verdaderamente nos puede enseñar, amén. Juan 16, verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿a quién debo acudir? Al Espíritu. Yo debo socorrerme, yo debo buscar el auxilio, la guía, la dirección del Espíritu Santo. Un hermano decía, sin menospreciar, porque hay personas muy eruditas que son muy llenas del Espíritu Santo. Yo puedo llegar al griego y al hebreo y no conocer a Dios, hermano. ¿Sí? Pero si yo tengo el Espíritu Santo, aún teniendo esas ayudas históricas del texto, voy a poder llegar a ver. Pero realmente Pablo enseña esto. Mira cómo lo dice 1 Corintios 2:6. Yo creo que este pasaje es muy claro. 1 Corintios 2:6. ¿Quién eran los sabios del mundo? Pues sí, los griegos eran sabios, los filósofos eran sabios, pero también el Señor estaba hablándole a los sabios judíos, a los eruditos judíos, a los rabinos judíos. Mira cómo Pablo les dice. 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, hay una sabiduría de Dios, pero hay una sabiduría del siglo, de la época, de los sabios de la época. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. O sea, la sabiduría de Dios es oculta. Pero ¿qué ha hecho Dios con esa sabiduría? La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, hay una sabiduría para nosotros. Y Pablo dice que, ahí en los versos anteriores dice que aún el más débil entre nosotros es más sabio que el del mundo. Hermano, el cristiano, la persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Jesucristo y ha conocido al Hijo de Dios, es más sabio que el rabino que lleva 80 años memorizando la Torá y no se ha arrepentido.
Amén. Así usted no sepa hebreo, ni arameo, ni nada de eso, pero si usted ha conocido a Jesucristo, usted tiene la gran sabiduría de Dios, la gran revelación de Dios. Amén. Porque muchos con la cabeza así de grande de conocimiento no le conocieron. Y se gloriaban en ese conocimiento que tenían, pero no conocieron a Cristo. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, mira lo que dice Pablo, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Porque sabíamos que no era una sabiduría de Dios. Como el Señor le decía, si ustedes fueran seguidores de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero vuestro padre es el diablo. No me lo estoy inventando, hermano, así dice Juan. Vuestro padre es el diablo. Por eso es sinagoga de Satanás. O sea que Satanás tiene una compañía de personas religiosas con una sabiduría maligna que va en contra de Cristo y los que son de Cristo. Por eso el Señor le dice a Filadelfia, voy a hacer que ellos vengan y reconozcan que a ti te amaba. A ellos no, porque son sinagoga de Satanás. Qué asunto, ¿no? Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. O sea que la llave de la Escritura es que usted ame a Dios verdaderamente. Si usted le ama verdaderamente, Él en reciprocidad de su amor correspondido, Él le va a abrir el entendimiento. Y va a hacer que tal vez usted, siendo una persona que hasta ahora sabe leer, pueda conocer lo profundo de Dios. Yo conozco personas que han aprendido a leer con la Biblia, hermano. Y cuando tú las escuchas hablar, son sabias, tienen temor de Dios, aman a Dios, honran a Cristo. Pero también hay un lado académico que atenta contra Cristo y su verdad. Porque Dios nos la reveló a nosotros, ¿cómo? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, sí, las costumbres de la época, la tradición de la época, puede darme cierto entendimiento de la época, pero realmente el que me abre las Escrituras es el Espíritu de Dios. Amén. Usted tal vez puede ser una persona ignorante en la sabiduría de los hombres. Pero si Dios le da revelación por su Espíritu, puede llegar a ser un gran santo, un gran hombre de Dios. Amén. Entonces ese asunto de que usted necesita, si usted puede estudiar, hermano. Pero acuérdese, la llave de las Escrituras, ¿qué es? El Espíritu Santo. Y muchos de los que dicen ciertas cosas no tienen ni el Espíritu. Otro énfasis, como el judaísmo de la época enfatiza, ya lo hemos dicho, la ropa, las filacterias, las vestiduras, lo externo, ¿sí? Porque así era el judaísmo de la época del Señor. Pero mira lo que dice Pablo ahí en Romanos. Romanos 14, verso 17. Porque a veces tú llegas a lugares y bueno, no son tan judaizantes, pero todavía digamos, en los adventistas del séptimo día, si tú comes carne, hermano, estás perdido. Estás perdido. Cuando tú comes carne, bajas a Cristo la cruz y quitas todo lo que Él hizo por ti. Pero ¿qué enseña la palabra, hermano? Porque estos grupos enfatizan en todo eso. Comidas, vestidas, días de fiesta, luna nueva. Entonces dice Pablo ahí en el 14:17.
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No es comida ni. O sea, a Dios, si comió cerdo o no comió cerdo. Un día Pedro estaba orando y ayunando y tuvo una visión. Bajo un lienzo con puros animales impuros. Había cerdo, había conejo, había de todo lo que es impuro que decía la ley. Y el Señor le dijo, mata y come. Y, nunca, Señor. Nunca. Dice el Señor, no llames inmundo lo que yo he santificado. Si tú lo comes con acción de gracias, si no te gusta, pues no lo comas. Tampoco es un mandamiento a comer. Pero eso no es importante, hermanos. Ya en Cristo el reino de Dios no es importante si comes o no comes. Amén. Pero estos grupos enfatizan, no puedes comer carne, no puedes comer, hasta los mormones, no puedes tomar café, no puedes tomar chocolate, ¿no? Porque si no pecas. Entonces, a Dios no le interesa. Porque el Señor dijo, no, lo que contamina no es lo que entra a la boca, lo que sale del corazón. Porque lo que entra a la boca sale a la letrina. Pero lo que hay en el corazón, por eso dice Pablo, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Colosenses 2, verso 16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. ¿Usted qué día guarda? ¿Sí? ¿Por qué no guarda el sábado? ¿Por qué trabaja el sábado? ¿Por qué esto? ¿Sí sabe que la próxima semana es la Pesach? ¿Sí sabe que viene Yom Kippur? ¿Sí sabe que viene Tabernáculos? ¿Qué va a hacer en Tabernáculos? ¿Qué va a hacer en tal día? Hermanos, nosotros como cristianos ya no estamos bajo ese calendario que traía la ley, que era obligatorio. Luna nueva o días de reposo. O sea, nadie nos juzga porque todo esto era ¿qué? Una sombra de lo que había de venir. ¿Qué era lo que había de venir? Cristo mismo. Y Cristo mismo ahora es nuestra Pascua. O sea, yo no tengo que celebrar la Pascua porque cuando yo veo a Cristo, dice Pablo, Él es mi Pascua. ¿Qué es mi Pascua? Que así como los judíos sacrificaron un cordero para hacer la celebración de la Pascua, para salir de Egipto, ahora Cristo ya no me manda a celebrar la Pascua porque Cristo mismo puso el cordero, lo sacrificó para que yo fuera libre del imperio de las tinieblas. Y ya no celebro una fiesta, sino celebro la muerte de Cristo porque Él es mi Pascua. Ya no guardo un día porque Él es mi reposo. ¿Sí? ¿Amén? O sea, lo que antes mandaba la ley era una sombra que se cumplía en la obra perfecta de Jesucristo. Yo ya no tengo que guardar ley, días, fiestas, porque ya cuando yo estoy en Cristo, todo lo que mandaba la ley, la justicia de la ley fue cumplida en Él. Amén. Gálatas 5, verso 2. Ahora ya no un asunto de comidas, bebidas, días, fiestas, sino ya asuntos más propios de la ley, como que circuncidarse, guardar el sábado y otras cosas. ¿Qué dice la Escritura en relación a todo esto que siempre va acompañado de estas líneas judaizantes? Gálatas 5, verso dice: He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará. O sea, si usted se circuncida, ¿de qué aprovechará de que Cristo haya muerto por usted? Si usted está volviendo a los mandamientos antiguos de la ley para justificarse delante de Dios. Y dice Pablo, no solo lo dice una vez, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. O sea, si usted se quiere circuncidar, usted debe saber una cosa, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, dice Pablo, si va a ser, aquí no nos gusta el tibio, si va a ser judío, pero se vuelve judío de veras. Porque ahí comienzan a escoger, no, solo el sábado, no, solo la circuncisión. No, hermano, Pablo dice, si usted quiere guardarla, guárdela toda. Pero ¿qué pasa cuando usted se justifica por las obras de la ley? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. ¿Qué pasa?
de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús, resalte esas frases que son importantes, hermano, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obraba por el amor. ¿Y qué pasó con estas iglesias de Galacia? Llegaron judaizantes y los enredaron, hermano. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y hay que darse cuenta de un asunto, hermano. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, por ejemplo, llega un hermano y comenzamos a orar, y él comienza, siendo un gentil así como nosotros, y comienza a orar en hebreo. Y comienza a opinar de ciertas cosas. Cuando se tolera eso comienza a leudar la masa. Y a contagiar, y a contagiar, y a contagiar. Entonces nosotros debemos tener cuidado con todos esos vientos, esas influencias, esos pensamientos. Porque a veces hasta, hermano, yo le decía a un hermano en estos días, no escuches a tal predicador. Y él me decía, pero tiene buenas enseñanzas. Un predicador muy famoso que tiene un programa que se llama, el predicador se llama Jim Stanley. Él es muy conocido por el internet. Pero él es judaizante en el sentido de guardar el sábado. Yo le decía, hermano, no lo escuches. Me decía, ¿pero por qué? Tiene algunas enseñanzas buenas. Yo le decía, ese es el problema. Que él tiene algunas cosas buenas, pero siempre va a tratar de meterte el judaísmo por el ladito. Guardar el sábado, siempre por el ladito. Entonces, sin darte cuenta, tú comienzas a tolerar una enseñanza que puede leudar tu fe. En esos asuntos, hermano, cuando tú escuches un predicador, por ejemplo, a mí me decían de Dante de Gebel que por qué no lo escuchaba. Entonces, ¿tiene enseñanzas buenas? Sí, a veces tiene enseñanzas buenas. Pero en su generalidad tiene doctrinas extrañas, prosperidad, superación, metafísica. Entonces, algo verdadero mezclado con algo falso se vuelve una bebida peligrosa. Tú coges un vaso de agua y le echas 4 gotas de cianuro, eso ya es un veneno y tiene agua. Entonces, hay muchos falsos predicadores que son peligrosos porque tienen algo de verdad. Eso los hace más peligrosos. Si fuera todo error, tú los reconoces de una. Pero cuando tienen algo de error, se vuelven más peligrosos porque te dan verdad, pero también te dan error. Te dan verdad, pero también te dan error. Y sin darte cuenta, tu fe se leuda. Entonces, hermano, un predicador que tiene línea judaizante, guárdate de él. Un predicador que tenga línea de prosperidad y metafísica, guárdate de él. Un predicador que tenga estas cosas, guárdate. Hay hermanos que son más sanos, hay hermanos que tienen una enseñanza más pura, más equilibrada, más bíblica. Escúchalos a ellos. Porque a veces ese puede leudar mi fe. Es un consejo. Usted verá si lo recibe. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará a la sentencia quien quiera que sea. Y Pablo dice, ¿por qué? Porque Pablo dice al comienzo, el que predica otro evangelio es anatema. Entonces tú ya no eres salvo por creer en Jesucristo, sino por orar en hebreo. Eso es otro evangelio, hermano. Eso es otro evangelio. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Mira lo que dice Pablo. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Usted escucha a Pablo esa palabra tan fuerte? ¿Por qué se mutilasen? Porque ellos hablaban de la circuncisión. Y ojalá, decía Pablo, ojalá el Señor los mutile, o sea, los corte en medio de los hermanos a los que quieren mutilar. ¿Por qué? Porque hay doctrinas que corrompen. Y a veces cuando usted tiene algo en su cuerpo que lo corrompe, es mejor quitarse un dedo y no que se le corrompa todo el cuerpo. Las personas que tienen ciertas cosas es mejor abstenernos, guardarnos. Mira lo que el mismo Pablo le decía a Pedro. ¿Ya están cansados? Ya vamos terminando. Faltan como 40 versículos. Gálatas 2, verso 12. Mira lo que Pablo le decía a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro estaba con la iglesia en Antioquía que en su generalidad eran gentiles y un día llegaron los de Jerusalén que venían de una línea bien judaizante. Entonces Pedro ya al ver a los judíos ya no se sentaba a comer con los gentiles.
Ya se ponía la kipá y se estaba poniendo el saquito para orar. Ya estaba orando en hebreo. Entonces Pablo, al ver la actitud de Pedro, le pegó una pequeña exhortación en público. Gálatas 2:12, mira lo que le dice. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba. Gálatas 2:12. Porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, imagínate, porque un poco de levadura leuda la masa. Hermano, yo le digo, si yo traigo aquí el próximo domingo kipá, usted se antoja. Sin saber por qué yo me la pongo, usted se ve como más espiritual el hermano. Se ve como... Y eso atrae, hermano. Dice, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. O sea, esto no era algo que no se podía decir en secreto. ¿Por qué era algo tan serio? Porque atentaba contra la esencia del Evangelio, hermano. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, si tú eres judío, pero siendo judío, vives como un gentil, Pedro, ¿por qué quieres coger a los gentiles y judaizarlos? Ese es el espíritu de estas líneas, querer judaizar a los que son gentiles. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Y esta es la frase que quiero resaltar. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Son frases serias. O sea, algo que, como leía nuestro hermano en Hebreos, una vez puesto el Nuevo Testamento, ¿qué pasa con el Antiguo? Se invalida. Y si eso que está invalidado, que ya pasó, yo lo vuelvo a edificar y lo vuelvo a poner en la casa de Dios, ¿qué me estoy volviendo? Un transgresor. Es que la palabra es muy clara, ¿no? Si tú te das cuenta, aquí lo hemos hecho. Toda la epístola de Gálatas trata ese mal. Todo el libro de Romanos trata ese mal. Y toda la epístola de Hebreos trata ese mal. Estas corrientes nos llevan a vivir como judíos siendo nosotros cristianos, hermano. Eso es un asunto totalmente destructivo y que va en contra de nuestra fe. Para terminar, aunque eso viene después, ellos tienen una apariencia de cristianos, pero ellos llegan con estas doctrinas después para que usted lo sepa. No reconocen la Trinidad, pues porque ellos no creen en Jesucristo como Dios mismo. Amén. Entonces tampoco creen en el Espíritu Santo como una persona, porque ellos aún no traducen la palabra Espíritu Santo, sino traducen la palabra ruja o ruach, que es la palabra en hebreo para referirse al Espíritu Santo. Entonces atentan contra la Trinidad, atentan contra la divinidad de Jesucristo, no reconocen el Nuevo Testamento como siendo inspirado, no reconocen a veces los escritos de Pablo. En fin, estas líneas hay que tenerles mucho cuidado, además de las prácticas viciadas que atentan contra el Evangelio, como las que hemos visto. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Si los hermanos quieren saber más de lo del sábado, ese mensaje está en internet. Y en otra de las iglesias también hablamos de los judíos, de las doctrinas de los judíos, especialmente todo lo que tiene que ver con el guardar la ley y sábado. Y lo de la Trinidad, pues también hay muchos mensajes, de la divinidad de Cristo también hay muchos mensajes. Entonces quería resaltar especialmente esto, lo del idioma, que son como que lo que más está trayendo a los hermanos. Termino leyéndoles Apocalipsis 3, verso 9. Dice: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten.
He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te amo. Entonces los judaizantes y la sinagoga de Satanás. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has revelado y lo que dejaste escrito, Señor. Guárdanos de todo viento de doctrina, Señor. Guárdanos de toda estratagema del maligno, Señor. Guárdanos de todo error, de toda herejía, de todo lo que está circulando en el ambiente, Señor. Tantas sectas, tantos errores, tantos falsos evangelios, tantos falsos maestros, tantos falsos profetas, Señor. Oramos que tú nos lleves a conocer la verdad, porque el conocimiento de la verdad nos hará libres, Señor, de todos estos engaños, Señor. Afirma nuestra fe, fortalece nuestra fe, fundamenta nuestra fe, Señor, y guárdanos de desligarnos de la sincera fidelidad a Cristo y a tu palabra, Señor. Oramos por nuestros hermanos que tal vez se han dejado seducir por la serpiente, Señor. Tal vez se han dejado seducir por el engaño, Señor. Tal vez se han dejado seducir por otro evangelio, Señor. Libra a los tuyos, Señor. Salva a los tuyos, Señor. Guarda a los tuyos del error, Señor. Y haz que tu verdad corra, Señor. Haz que el error sea expuesto, Señor. Haz que el espíritu de engaño sea expuesto delante de la verdad, Señor. Y que tu verdad haga libre a muchos, Señor. Oramos por esto, Señor, porque tu palabra corra, Señor, y la verdad haga libre a muchos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, y ayúdanos a nosotros a guardar y a ser fieles a la palabra que tú nos has dado y hemos recibido, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo ponemos el resto del día en tus manos, Señor. Acompáñanos en las cosas que tenemos que hacer, Señor, y permítenos perseverar en ti y seguir en comunión contigo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén, Señor.